Déjenme leer este capítulo famoso. Solo voy a leer hasta el versículo 16. Había un hombre entre los fariseos llamado Nicodemo, un miembro del consejo. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y dijo: ¿Cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo: ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, podría predicar por un buen rato o podría leerles un epitafio que está en una tumba, en una lápida, en la iglesia de St. Mary en Everton, Bedfordshire, no muy lejos, no mucho muy al oeste de Cambridge. El vicario ahí, el pastor ahí, el vicar John Berridge murió y el famoso Charles Simeon vino y hizo su funeral. Y esto dice en su lápida, que podemos ver aún hoy. Esto está en la lápida, así que podría solo leerles esto y cerrar en oración. Escuchen. Aquí están los restos terrenales de John Barish, el último vicar de Everton. Lector, ¿has nacido de nuevo? No hay salvación sin nuevo nacimiento. Yo nací en pecado el 14 de febrero de 1700 algo y permanecí en ese estado hasta el 1730 y viví buscando las obras para la salvación. Y llegué a ser vicar, a ser pastor ahí en el 1755 y huí a Jesucristo solo por refugio en 1756 y dormí en Cristo en 1793. Oremos, porque aquí está. O tenemos tiempo, así que mejor avancemos. El nuevo nacimiento. ¿Para quién es? ¿De dónde viene? ¿Qué hace? ¿Cómo viene? ¿Cómo puedes saberlo? Así que primero que nada, ¿para quién es? Ahora, es típico que hoy, si le dices a la mayoría de los americanos: soy un cristiano nacido de nuevo, o ellos son cristianos nacidos de nuevo, ellos automáticamente tienen un tipo de persona en mente. Ellos tienen un tipo de persona en mente. Algunos americanos podrán pensar: tú eres el de los emocionales. Aquellos que quieren una experiencia emocional, quieres levantar tus manos y llorar y cerrar tus ojos cuando cantas tus himnos, ok, eres uno de esos nacidos de nuevo. Otros dirían: bueno, los nacidos de nuevo son aquellos que han tenido vidas muy quebrantadas y dañadas. Ellos tienen que ir a estas iglesias muy conservadoras con una estructura moral muy fuerte porque han sido drogadictos o alcohólicos y ellos necesitan más estructura.
Así que personas que han tenido vidas quebrantadas, quizá ustedes necesitan esa religión de nacer de nuevo. Hay tipos emocionales, tipos quebrantados entonces. Y otros piensan, ah, sí, los nacidos de nuevo, ellos son los conservadores. Así que cuando los americanos oyen este término nacido de nuevo, eso es acerca de un tipo de persona. Este texto indirectamente y directamente destruye este concepto, esta idea. Primero, lo hace de manera indirecta al darnos a Nicodemo. ¿Quién es Nicodemo? Bueno, primero que nada, él era un miembro del Sanedrín. Él habría sido un hombre de mucho estatus, de dinero, no una persona emocional, para nada. Un hombre judío, masculino, un gobernador, una persona adinerada, para nada una persona emocional. Segundo, no era una persona con una vida quebrantada tampoco, él era un fariseo. Él no necesitaba más estructura moral. Los fariseos eran el pináculo de la vida moral. Pero tercero, cuando oyes la palabra fariseo, piensas, ah, conservador, sí, pero escucha, este hombre viene a donde Jesús. Jesús no tiene pedigrí, no ha estudiado bajo ningún rabí, no tiene credenciales y no sabemos quién es esta persona. Y él viene y le dice respetuosamente, rabí, y claramente quiere empezar una conversación con él. Esta es una de las personas más, de una mente más abierta que encuentras en los evangelios. Él, a pesar de venir del pináculo de la élite, él está muy abierto a nuevas ideas, a ideas nuevas radicales. Y él le habla muy respetuosamente a Jesús. Mira, este hombre no es un emocional, no necesita una estructura moral y no es un conservador empedernido. En todas estas maneras, él no es así. Nacer de nuevo no puede significar que necesitas más moralidad y religión en tu vida. De hecho, la manera en la que Jesús le dice esto a Nicodemo, el nuevo nacimiento es un reto a la moralidad y a la religión liberal. Y a la religión le dice, tú tienes toda la moralidad y toda la religión del mundo y tú necesitas nacer de nuevo. Él no le dice, bueno, tú eres una persona ah, que no es muy moral. Tú eres una persona que va casi llegando al cielo por tu moralidad, vas 3/4 del camino y necesitas un suplemento. Él no dice eso, él le dice, no, tienes que nacer de nuevo. Él le dice, nada de lo que has hecho cuenta. Ven, esta no es un llamado a estructura moral religiosa, es un reto a ella. ¿Y ven cuáles son las buenas nuevas? No importa cuán bueno seas, no importa cuán organizada tengas tu vida, tú debes nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo. Y también significa que no importa cuán quebrantado estás, ni cuán dañado estés, tú necesitas nacer de nuevo. Porque Jesús le dice, nadie puede ver el reino de Dios a menos de que nazcan de nuevo. Nadie puede entrar al reino de Dios a menos de que nazca de nuevo. Así que ¿para quién es el nuevo nacimiento? Aquellos que me escuchan, ¿ustedes han nacido de nuevo? No hay salvación sin el nuevo nacimiento. Así que para ellos es el nuevo nacimiento. Pero ¿de dónde viene? Y quizá esta es una pregunta extraña. Y quizá solo se nos dice un poco acá, pero el resto del Nuevo Testamento no lo dice. En el versículo 3, Jesús dice, tienes que nacer de nuevo para entrar al reino, para ver el reino. Pero lo que es increíble de esto es que, contrario a los evangelios sinópticos, Juan usa muy poco el término del reino de Dios. De hecho, este es casi el único lugar donde se menciona en este evangelio. Y por eso esto es significativo. ¿Qué habría pensado Nicodemo cuando Jesús dijo, tienes que nacer de nuevo para ver y entrar en el reino de Dios? Eso habría sido muy chocante para él, porque como fariseo él habría pensado en el reino de Dios como algo en el futuro. Y eso es cierto. Él habría pensado acerca de la resurrección al final del tiempo. Él habría pensado sobre el nuevo reino de Dios que el Mesías iba a traer al final de los tiempos, cuando todo iba a ser reparado. Los griegos, muchos de los griegos,
creían que la historia no era lineal, yendo hacia un lugar, sino que era cíclica y se repetía. Y cada cierto tiempo había una conflagración en la que el mundo era purgado, era regenerado, se quemaba o algo así, y la historia comenzaba de nuevo, y o declinaba de nuevo y era regenerada de nuevo. Y tenían un término técnico para esto. Se llamaba la palingenesia, la regeneración del mundo, pero en la forma de pensar del griego eso ocurría de manera cíclica y mejoraba las cosas un poco más o reseteaba el mundo. Era más la manera en la que arreglabas el mundo, así como arreglas tu computador. Tú lo desconectas y lo conectas de nuevo y ya, todo vuelve a ser como era al principio. Y Jesucristo en Mateo 19 dice algo increíble. Él dice, cuando sean renovadas todas las cosas, que él usa la palabra palingenesia, en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, todo el que haya dejado casas o hermanos o mamás o padres recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. En la palingenesia, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono, cuando venga el reino de Dios, él usa una palabra griega que era un término técnico, pero la usa de una manera totalmente diferente. Lo que él estaba diciendo es los filósofos lo entendieron mal. Solo hay una palingenesia, solo hay una regeneración del mundo. Y no será solo resetear el mundo para que la vida siga declinando, la historia siga declinando, sino que ahí llegará el fin de toda muerte, de todo el sufrimiento, el fin del pecado, de la maldad, de todas esas cosas. Toda la maldad y el sufrimiento, toda lágrima será limpiada cuando el reino de Dios regrese completamente. Y entonces Pablo, en una nota básicamente secundaria, en Tito capítulo 3, Pablo habla del nuevo nacimiento. Y él dice, él nos salvó por el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Pero ese primer término, por medio del lavamiento de la regeneración, es la palabra palingenesia. Y lo que este texto en Juan 3 está mostrándonos y que Pablo dice directamente es: ¿de dónde viene el nuevo nacimiento? Viene del futuro. El nuevo nacimiento es el poder que Dios utilizará para regenerar al mundo, traído a tu presente. No ha sido completado, claro. Es solo parcial, pero no, ¿no les encantan las historias del viajar en el tiempo? Me encantan esas historias. Me encanta meterme en una máquina y viajar al futuro. Y esto es algo así, parecido, pero es lo contrario, es el futuro viniendo a tu vida. Es el futuro de Dios presente en tu corazón ahora. Es el poder regenerador de Dios por medio del cual Él regenera todo y destruirá el pecado y la muerte. Y ese poder viene a tu corazón ahora, solo parcialmente, pero realmente. Y eso significa nacer de nuevo. Y eso puede sonar muy esotérico, pero déjenme ser tan práctico como pueda. Nunca subestimes el poder del nuevo nacimiento para cambiar a alguien. Nunca subestimes ese poder. Aquí está Pedro. Pedro era suave y muy impulsivo. Y aquí está Pablo, el opuesto, un hombre duro, sobrecontrolador, abrasivo, pero ambos nacieron de nuevo y se convirtieron en cristianos que cambiaron el mundo. Y no estaban hechos de un mejor material que tú. No hay temor, no hay culpa, no hay dolor ni fallo que el nuevo nacimiento no pueda, por lo menos parcialmente, reparar. ¿Y de dónde viene el nuevo nacimiento? Viene del futuro. Es el poder de Dios para regenerar todo el mundo que viene a tu vida y a tu corazón ahora. Es asombroso. No subestimes su poder. No te contentes con un pequeño cambio si has nacido de nuevo. Número 3. Así que, ¿para quién es? ¿De dónde viene? ¿Y qué hace? Esa es otra manera de decir qué es y qué hace. Está claro en la metáfora que es la implantación de una nueva vida. Es la vida divina implantada en ti.
En una de las partes más controversiales de este pasaje es aquella en la que Jesús dice, te es necesario nacer del agua y del espíritu. Y como muchos de ustedes saben, hay algunas iglesias que dicen, eso significa que si quieres ser regenerado y salvo, deben ocurrir dos cosas, debes tener el espíritu y debes ser bautizado. Claro, el problema es que no dice bautismo, dice agua. Y dicen, bueno, es que esa es una metáfora para el bautismo. Bueno, probablemente es más probable que el agua sea una metáfora para el espíritu. Es más probable que el trasfondo de la afirmación de Jesús sea Ezequiel 36, donde Ezequiel habla del Espíritu de Dios como agua en el desierto. Porque como saben, en esos lugares áridos, en el desierto, el agua no solo daba vida, sino que el agua era vida misma. Y la metáfora que oímos aquí es que el nuevo nacimiento significa tener el Espíritu implantado en nosotros, pero Jesús podría haber usado la metáfora de una semilla, como en Primera de Pedro se nos habla de haber nacido de nuevo de una semilla imperecible. Así que podríamos hablar del nuevo nacimiento como la implantación de una vida divina supernatural y usar la metáfora de una semilla. Él lo hace. Él usa la metáfora de un bebé naciendo. Y si queremos saber lo que hace el nuevo nacimiento, ¿qué hace el nuevo nacimiento? Déjenos quedarnos con esa metáfora y quiero sugerir también, si tuviéramos el tiempo, de hecho, podríamos entrar a mucho más, pero creo que lo que significa nacer de nuevo es por lo menos una nueva sensibilidad y una nueva identidad. Eso es lo que hace el nuevo nacimiento. Te da una nueva sensibilidad y una nueva identidad. ¿Qué quiero decir con sensibilidad? Bueno, todas las cosas vivas perciben su ambiente, sienten su ambiente. Y un bebé cuando nace, inmediatamente ve por primera vez, escucha realmente por primera vez. Cuando vienen al mundo, llegan a un mundo de muchas sensaciones asombrosas. Y una de las cosas que todos los grandes teólogos de la historia han observado es que para cruzar de la muerte a la vida, cruzar de la muerte a la vida, nacer de nuevo, significa que de repente realidades espirituales que no podías percibir antes y que eran invisibles para ti o inaudibles para ti, de repente se vuelven percibibles, las puedes percibir, porque se te da una nueva percepción espiritual. Un hombre escribió sobre esto muy bien y de hecho le sugiero este libro a todo el mundo aquí. Es un libro por Archibald Alexander que se llama Thoughts on Religious Experience, pensamientos sobre la experiencia religiosa. Es único. Él fue el primer profesor en Princeton Theological Seminary al principio del siglo XIX y él hace esta pregunta por un buen tiempo. ¿Qué hace el nuevo nacimiento? ¿Qué te da? ¿Qué hace para ti? Y una de las cosas es esta. Todos que quienes experimentan esta operación experimentan una nueva visión de la verdad divina. De hecho, Jesús dice que si naces de nuevo, ves el reino de Dios. ¿Por qué dijo esto? No puedes ni siquiera ver el reino de Dios, no puedes percibirlo. Puede haber sido una abstracción, puedes haber oído del reino de Dios toda tu vida, pero ahora lo ves. Y él continúa y dice, el alma que ve, que recibe visión espiritual, vista espiritual, aunque no lo haya discernido antes, ahora discierne en las verdades de Dios una belleza y una excelencia de las que no tenía concepción hasta ahora. Cualesquiera que sean la claridad de las vistas de otras personas o las verdades de la mente, todas están de acuerdo en esto, que hay una nueva percepción de la verdad, de la belleza y la excelencia de la verdad, ya sea que se la ascribas a la cabeza o al corazón. Ah, pero yo creo que es en ambos. La manera en la que sabes que naces de nuevo, en otras palabras, es porque tu mente es iluminada y tu corazón es movido. Y la verdad espiritual que puedes haber escuchado antes, pero que no hacía sentido en tu mente, o que ciertamente no tocaba tu corazón, ahora lo hace. Así que, por ejemplo, comencemos con el corazón. No puedo decirte cómo después de años y años de ministerio, cuando alguien que ha venido a la iglesia por toda su vida comienza a decir algo ha ocurrido.
Yo conocí estos textos bíblicos toda mi vida, pero ahora parece que alguien prendió la luz. He leído o escuchado este versículo, pero ahora me está, ah, ahora lo estoy entendiendo y no sé por qué no vi esto antes. Pero más que eso, lo que quieren decir muchas veces, yo sabía que Dios me amaba, pero ahora lo estoy experimentando. Está comenzando a volverse real, me está comenzando a dar convicción y alimentar. Aquí estamos en la realidad de San Agustín y San Agustín diría que la marca de una persona regenerada o que ha nacido de nuevo es que los amores de tu corazón están siendo reorganizados. Eso significa, una cosa es decir, yo creo que Dios me ama y está aquí arriba solamente, pero mientras tanto lo que te impulsa es a tener una carrera exitosa o el amor de una cierta mujer o un hombre o tener dinero. Y sin importar lo que trates, tú dices, yo claro que soy cristiano, yo sé que Dios me ama, pero el amor de la fama y otros amores del romance o quizás del sexo es mucho más real que el amor de Dios. Y el amor de Dios es abstracto. Otra forma de ponerlo es que si alguna vez has tratado de mirar algo en una pantalla y escuchar algo al mismo tiempo, lo que sea que esté en la pantalla siempre gana. Y lo que ocurre es que la carrera y quizá alguna otra cosa en tu vida está en video. Y hasta que no nazcas de nuevo, aun si vas a la iglesia, el amor de Dios y su santidad y Dios están en audio. Y dices, claro, yo siempre he creído esto y la luz se enciende, o quizá el sonido se enciende y de repente Dios está en video. Y cuando el amor de Dios en Cristo se convierte más real para tu corazón, entonces la fama y el estatus que puedes obtener en una carrera, que eran más real aún que el amor de tu familia, cede y tus amores son reorganizados. A menos de que ame a mi esposa menos que lo que amo a Dios, o que mejor que ame a Dios más de lo que amo a mi esposa, yo no amaré a mi esposa bien. Yo la voy a aplastar con mis expectativas. Yo la voy a aplastar con... Ella necesitará afirmarme en cada punto. Ella no podrá enfermarse ni tener un mal día. Ella debe afirmarme. Como resultado, yo solo estaré enojado y molesto. Habrá conflicto. A menos de que ame a Dios más de lo que amo a Kathy, nunca amaré a Kathy bien. Verán, el nuevo nacimiento comienza a reorganizar los amores de tu corazón porque estas cosas que puedes haber leído en la Biblia o haber escuchado en tu vida se vuelven realidad. Pero ese es solo el corazón. También ocurre algo en la mente. Hay muchas verdades en la Biblia que no le hacen sentido a una mente que no ha sido iluminada, no hacen sentido. Hace algunos años, nunca olvidaré esto, como se pueden imaginar, estaba en una habitación con ciertos ministros y estábamos de hecho evaluando candidatos para que fueran plantadores de iglesias en nuestra denominación. Y todos estaban en esta habitación y la gente entraba y ellos daban sus testimonios y nosotros decidíamos a quienes debíamos aprobar para que fueran plantadores de iglesias. Siempre pedíamos su testimonio y hace mucho fue esto. Yo no creo que esto sea cierto ahora, pero casi todo el mundo entraba y decía, yo crecí en la iglesia, pero nunca escuché el evangelio en esa iglesia. Y luego esto o aquello sucedió y me convertí en cristiano en la universidad. Cuando el octavo entró y dijo, yo fui a la iglesia toda mi vida, pero nunca escuché el evangelio. Cuando él se fue, uno de los hombres más mayores dijo, ¿saben qué? Creo que debemos tener algo en mente. Es increíble. Toda esta gente ha ido a estas iglesias horribles donde no predicaban el evangelio. Y este hombre contó una historia. Él dijo, yo crecí en una iglesia. Y no solo crecí en la iglesia, sino que comencé a pensar que quería ser un ministro. Había tomado unos cursos bíblicos y después entró al ejército. Y en el ejército un capellán lo dirigió, lo guió a Cristo, le mostró que uno no se salva por ser una buena persona e ir a la iglesia y ser una persona chévere, solo por gracia, solo por fe, solo a través de Cristo. Y toda su vida él había pensado, wow, ser un cristiano es que le pides a Jesús que entre en tu corazón y
tratas muy duro de ser una buena persona y de vivir como Cristo. Y de alguna forma él entendió y todo cambió en ese momento. Así que el capellán lo estaba discipulando y un día, este es el hombre que está contando la historia, este ministro mayor, y él dice, una vez yo estaba hablando con el capellán, pero nadie me había contado el Evangelio antes. Y lo que no entiendo es por qué Martín Lutero no entendió el Evangelio. Y el capellán le dice, Martín Lutero no entendió el Evangelio. ¿Por qué dices eso? Bueno, tomé un curso y leí partes de este libro que escribió sobre Gálatas y no había Evangelio en él. Y el capellán le dijo, ¿sabes qué? Ahora que tú has nacido de nuevo, ¿por qué no lees de nuevo el libro? Y él dice que leyó de nuevo el libro y él era de las personas que subrayaba y resaltaba cosas y él decía, y de repente en cada casa, en cada página, subrayado o resaltado, ahí estaba el Evangelio. ¿Y cómo terminó esta historia? Él dijo, en este momento hay jóvenes, hombres jóvenes y mujeres jóvenes que están creciendo en mi iglesia y no están oyendo el Evangelio. Porque tienes que nacer de nuevo para aún ver el reino de Dios. Lo que me lleva directamente, antes de que vayamos al siguiente punto, déjenme decir esto. Si leen a Archibald Alexander, su libro sobre la experiencia religiosa o la experiencia espiritual, cuando él llega al nuevo nacimiento, él dice que hay un peligro, que cuando estemos tratando de compartir nuestra fe con la gente o ver a la gente venir a la fe, hay un peligro de que desarrollemos en nuestra mente, especialmente cuando veamos a algunas personas convertirse, de que desarrollemos como un bosquejo, como un bosquejo informal de lo que ocurre cuando uno nace de nuevo. Y tratamos de que cada persona que nazca de nuevo encaje en ese bosquejo, en esa plantilla. Y tienes que tener en mente que las personas vienen a esta sensibilidad o a esta nueva percepción de maneras muy diferentes. De hecho, vi a todos mis hijos, tuve 3 hijos, y vi cómo cada uno de ellos nació. Y quiero decirles que cada uno nació de manera muy distinta. Uno apenas pareciendo que estaba vivo y fue como decirle, hey, despiértate. Uno de ellos nació pataleando y gritando. Y Archibald Alexander dice, ten eso en mente. Ten en mente el hecho de que esa percepción o esa sensibilidad a veces llega de manera inmediata y a veces es más como una lámpara que va brillando poco más y más. Pero lo otro, y esto está implícito en lo que significa nacer de nuevo, estamos preguntando qué es lo que trae el nuevo nacimiento. Y es sensibilidad, pero también identidad. Y la razón por la que menciono la palabra identidad aquí es porque Jesús no usa el término impersonal de la nueva vida siendo implantada como una semilla. Él dice, la nueva vida viene a ti como de la manera en la que un bebé nace. Y los bebés nacen en familias. Y si lees Juan 3, ya has leído Juan 1. Y Juan 1 pone la identidad y la familia de manera muy cercana, muy atadas al nuevo nacimiento. Y en el capítulo 1 entonces dice muy famosamente, pues todos aquellos que le han recibido y que han creído en su nombre, a ellos se les dio el derecho de ser hijos de Dios, nacidos no de una descendencia natural o por una decisión humana, sino de Dios. Y vean que apenas comienza a hablar del nuevo nacimiento, él habla de los hijos de Dios. Y tiene sentido porque cuando tú naces, y estamos jugando esta imagen de un bebé, tú naces en una familia y obtienes un nombre. ¿Y qué significa esto? Estoy seguro de que cuando Juan escribió estas palabras en Juan 1, donde dice que no nacemos de una descendencia natural o por una decisión humana, él no tenía esto en mente, pero tengan esto en mente. ¿Cuál es tu identidad? Tu identidad tiene que estar basada en algo. Tu identidad es un sentido del yo y de valor. Si eres de una parte del este, probablemente tu identidad está enraizada o basada en tu familia. Porque en esa parte del mundo tú eres una buena persona y te puedes sentir bien acerca de ti mismo. Puedes saber que estás bien mientras tú estés cumpliendo las responsabilidades familiares de tu familia, estés complaciendo a tu familia y siendo un buen hijo o hija, un buen esposo o esposa, una buena madre o padre. Y
mientras vivas las expectativas de tu familia, puedes sentirte bien sobre ti mismo. Hay una presión ahí, tu familia te puede controlar, puede ser sofocante y explotarte, pero si estás en el oeste, no tienes ese tipo de identidad orientada a la familia. ¿Cómo entonces obtienes valor y te sientes bien sobre ti mismo? Vivimos en una cultura individualista donde tú decides lo que quieres ser y determinas lo que quieres ser. Es tu voluntad la que importa y tú decides yo quiero hacer esto y quiero hacer aquello y tú sales y lo haces. Pero eso también pone mucha presión sobre ti, una presión enorme, pero no lo ves. De manera interesante, nacer de nuevo, nacer de Dios, no es nacer eh, en medio de una descendencia humana o por una decisión humana. Estoy seguro que es solo un accidente que estas dos cosas que se mencionan aquí sean identidades del oeste y del este, pero ¿no ves lo que significa recibir derechos de ser hijos de Dios? Tú no estás en un espectro, tú, tu identidad la recibes, no la alcanzas. Tu identidad está basada en el amor de Dios por ti y en el hecho de que Dios es tu Padre. No solo tu jefe, no solo tu rey, Él es esas cosas también, pero Él es tu Padre. Y hay algo incondicional en su ah, percepción de ti. Así que recibes una nueva identidad y esto es increíble y no es como nada que hayas tenido antes. Para poder comunicar esto, una mujer una vez me dijo que ella tenía 5 identidades en su vida. Y luego me dijo, cuando yo era joven, yo crecí en una iglesia muy conservadora y me sentía bien de, conmigo mismo porque yo era moral, yo era muy moral, yo soy una de las personas buenas. Pero ella dijo, eso me convirtió en una farisea auto, okay, o con su propia justicia. Y dejé la iglesia. Y entonces comencé a salir y comencé relaciones románticas que muchas veces eran muy importantes para ella. Y primero se sentía bien porque era muy moral y ahora se sentía muy bien con ella misma porque alguien la amaba. Hay una canción de los 40 que cantaba Sinatra en los 50 y 60. Se reescribió muchas veces, se llama No eres nadie hasta que alguien te ame. La canción decía, puedes ser un rey y tener todo el oro del mundo, pero si nadie te ama, no eres nadie. No eres nadie hasta que alguien te ama. Y esa fue la segunda fase de su vida. Mientras tuviera un hombre que pensara que yo era genial, mientras tuviera un hombre en cuyos brazos yo podía estar, yo sabía que yo estaba bien. Pero eso se convirtió en algo malo también, porque se vio iniciando relaciones que eran malas o aún abusivas, porque ella pensaba que ella no era nadie hasta que alguien la amara. Y algunas amigas le dijeron, necesitas ser liberada de esto. No puedes construir tu identidad en la moralidad ni en los hombres. Necesitas obtener una carrera y necesitas estar orgullosa de ser una mujer de carrera, independiente. Y ella lo hizo, recibió una educación y comenzó una carrera. Y dice, yo me destruía igual cuando mi carrera no progresaba, así como cuando me dejaba un hombre. Ahora yo creía que estaba bien conmigo mismo porque era una mujer exitosa de carrera. Y alguien vino y le dijo, mira, esto es lo que realmente necesitas, estás trabajando muy duro, tú tienes que empezar a cuidar a las personas y ayudar a las personas. Y se envolvió en hacer buenas obras. Comenzó a ser voluntaria, a trabajar con las mujeres en la prisión y con los pobres. Y dijo, yo estaba exhausta. Hasta que dijo, y estas son sus palabras. Primero pensaba que era alguien porque era moral, luego pensé que era alguien porque era hermosa, luego pensaba que era alguien porque era exitosa, luego pensaba que era alguien porque yo era útil. Y luego escuchó el mensaje del Evangelio y dijo, yo me he estado tratando de salvar a mí misma, estas identidades no funcionan. Y ella se entregó a Cristo y dijo, Dios me ama por lo que Jesús ha hecho y no por lo que yo haya hecho. Y toda identidad que ella había tratado antes se basaba en en sus propias obras, y sus caídas tenían que ver con todas las fallas que experimentaba en esas áreas, pero ahora finalmente podía descansar. Volverse cristiano no es solamente renunciar a uno mismo, ni es solo otra forma de obtener
auto, una buena autoimagen. En Cristo, tú te pierdes en servicio a Cristo, tú obtienes tu identidad en Cristo y tú te conviertes en quien realmente eres, en aquello lo que fuiste creado para ser. ¿Qué hace? Una nueva sensibilidad y una nueva identidad. Cuarto, ¿cómo viene? Hasta ahora, hasta ahora he estado hablando del nuevo nacimiento como si fuera lo mismo que la conversión. Ustedes necesitan saber que los teólogos reformadores o de la Reforma han hecho una distinción importante entre lo que nosotros hacemos, que es el arrepentimiento y la fe. Nosotros nos volvemos del pecado y nos volvemos hacia Dios. Eso es lo que nosotros hacemos, arrepentirnos y creer. Y lo que Dios hace es el nuevo nacimiento. Hay un cierto sentido en el que si alguien me dice cómo puedo nacer de nuevo, técnicamente la respuesta bíblica es: no hay nada que tú puedas hacer. El texto lo dice en un momento donde dice: el viento sopla donde quiere, oyes su sonido, pero no puedes saber de dónde viene o a dónde va. Así es con todos los que nacen del Espíritu. Eso no está bajo tu control. Y también estas dos cosas, lo que tú haces, arrepentirte y creer, y lo que Dios hace, que es abrir tu corazón a una nueva vida, abrir tus ojos, están ligados de una manera inseparable. Y de hecho, es el nuevo nacimiento lo que causa la conversión. ¿Has visto? Jesús dice: tienes que nacer de nuevo para ver el reino. En otras palabras, el evangelio del reino, para que siquiera te haga sentido, ya tiene que haber una obra de Dios en tu corazón. Habiendo dicho eso, están tan unidas como que si alguien me dice a mí, como me han dicho antes, me dicen: ¿cómo puedo tener vida eterna? Que es el nuevo nacimiento. ¿Cómo puedo tener vida eterna? La Biblia nos dice cómo hacerlo y la Biblia te dice aquí: tú te arrepientes y crees. Ahora, en el texto que tenemos enfrente de nosotros, tenemos unas maneras interesantes para pensar acerca de esto. Arrepentirte y creer. Quizá piensas: arrepentirme es estar triste por mis pecados, y creer es que Cristo murió en la cruz. Bueno, vayamos un poco más profundo aquí. ¿Qué significa arrepentirse? Claro, significa entristecerte por tus pecados. Pero este texto usa una ilustración fascinante para mostrar lo que significa arrepentirse y creer. Está en el versículo 14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es una referencia fascinante y podríamos predicar un mensaje completo solo de esto. Pero lo que ocurrió en el desierto, lo vemos en el libro de Números, es que los hijos de Israel, de Dios, habían pecado. Y Dios envió una plaga de serpientes venenosas y les mordieron y estaban muriendo. Y de alguna manera el veneno representaba el pecado en sus vidas. El veneno representaba en sus cuerpos lo que los estaba matando en su alma. Y lo que Moisés hizo, o lo que Dios le dijo que hiciera, es que hiciera una serpiente de bronce, una imagen de aquello que los estaba matando, que lo pusieran en una estaca. Y cuando Moisés levantó la serpiente, lo único que ellos tenían que hacer era mirar, porque algunos de ellos estaban tan enfermos e inmovilizados que no podían ir y tocarla o acariciarla. Todo lo único que tienen que hacer es mirar. Y este texto dice que esa es una imagen de lo que significa arrepentirse y creer. La exposición más memorable de esta idea para mí es la historia de la conversión de Charles Spurgeon. Cuando Charles Spurgeon, quien se convirtió en el gran predicador bautista en Londres en el siglo XIX, cuando él era un muchacho joven, él era un adolescente, y él estaba luchando para ser un cristiano, él estaba tratando de entender el cristianismo, y un domingo él quería ir a la iglesia, pero había una tormenta de nieve y solo pudo llegar a una iglesita metodista. Él no era metodista, pero fue ahí, y cuando llegó ahí no había nadie. Y el predicador no pudo llegar ahí por la nieve. Y entonces un hombre de la iglesia, un miembro, se levantó y comenzó a predicar. Y afortunadamente era un predicador tan malo que
no hizo más que leer un texto y exhortar. Pero escuchen, el texto era Isaías 45, versículo 22. Miren hacia mí y sean salvados. Volveos a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. Y el hombre comenzó a explicar este texto. Él dice, no tienes que ni siquiera levantar un dedo para mirar. Spurgeon recuerda que decía, tú no tienes que ganar 1,000 libras al año para poder mirar. No tienes que tener nada grande o bueno en ti para mirar. Y luego él dice, no miren dentro de ustedes mismos, ahí no hay esperanza. Y finalmente él levantó su voz y puso las palabras de Isaías 45, 22 en la boca de Jesús y dijo, miren hacia mí, volveos a mí. Yo estoy sudando grandes gotas de sangre. Miren hacia mí, yo estoy colgado en la cruz. Volveos a mí, yo he muerto y estoy enterrado. Miren a mí, he resucitado y ascendido y voy a la diestra del Padre. Miren a mí. Y luego miró, solo había 3 o 4 personas y luego vio a Spurgeon y le dijo, hombre, joven, te ves miserable. Y serás miserable. Serás miserable en la vida y en la muerte si tú no obedeces mi texto. Y en ese momento, esto es lo que Spurgeon dijo, él de repente se dio cuenta. Yo estaba listo para que alguien me dijera que hiciera 50 cosas para ser salvo, para obtener la salvación. Él estaba buscando algo que hacer para obtener la salvación. Y probablemente pensó que Dios es como el mago de Oz, ¿no? Ve y tráeme la escoba de la bruja malvada del oeste. Yo estaba listo para recibir 50 cosas que hacer y de repente él entendió, solo tengo que mirar. Y él se dio cuenta que estaba mirando adentro de sí mismo. Y esto es lo que él dijo. Oh, yo miraba y miraba hasta que prácticamente aparté mis ojos. ¿Qué es el arrepentimiento? Sí, tienes que entristecerte por tu pecado, pero el arrepentimiento que trae vida eterna no es... Dios ha estado perdonando tu pecado, no es solo pedirle perdón. Él tenía que arrepentirse de tratar de salvarse a sí mismo. Este es el arrepentimiento que trae vida eterna. Decir, Padre, yo no solo me arrepiento de todas las cosas malas que he hecho, sino de todas las razones por las que he hecho las cosas buenas. Las he hecho para controlarte a ti, para sentirme bien sobre mí mismo, para que la gente me mire a mí. Y aún las cosas buenas las he hecho por razones malas y estoy quebrado espiritualmente. Admito mi propia falla, ah, mi quiebra espiritual. Ese es el arrepentimiento. ¿Y ahora qué es fe? Fe, bueno, yo creo que Jesús murió por mí. Bueno, tienes que descansar en Él. Consideremos esto una vez más, esta metáfora. Cuando Jesús Cristo dice que tienes que nacer de nuevo, y Él dice que tú eres como un bebé recién nacido, ¿cuánto esfuerzo de parte del bebé requiere nacer? ¿Qué tiene que hacer el bebé? Nada. El bebé no hace nada. El bebé no contribuye nada a su propio nacimiento, ¿ok? Eso significa entonces, el nuevo nacimiento. No naces por tus buenas obras, sí, pero sí naces de nuevo por las obras de alguien, porque ese bebé nace y alguien está haciendo un gran trabajo para que ese bebé nazca. Les digo, yo he visto nacer a mis 3 hijos y había alguien en esa habitación que estaba trabajando arduamente. Había alguien en esa habitación que estaba en mucho dolor. Y creo que una de las razones por las que no entendemos esta metáfora bien y sus implicaciones, aunque Jesús les mostrará en un minuto que en Juan 16 él lo explica, yo creo que no entendemos las implicaciones de esta metáfora porque vivimos en una época de hospitales y anestesias y epidurales. De hecho, si eres un hombre joven y no sabes qué es una epidural, pregúntale a una mujer cerca tuyo. Pero regresemos a
una época de sin hospitales, sin anestesia y sin epidurales. Y todos los niños que nacen en el mundo nacen a través del dolor y el sufrimiento de alguien más, su madre, arriesgando su vida y muchas veces costándole su vida. Lean los libros históricos. Muchas veces la gente nació costándole a la madre su vida. En Juan capítulo 16, Jesús está hablando de irse. Él dice, yo me voy a ir. Y de repente él dice en el versículo 21, cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Esta es una afirmación asombrosa. Primero que nada, si eres un estudiante del libro de Juan, sabes que esa palabra, hora, es extraño decir cuando ha llegado su hora, el bebé nace. A pesar de toda su aflicción, él tiene alegría. Pero cada vez que esta palabra hora se menciona en el libro de Juan, usualmente una y otra vez significa que la hora de la muerte de Jesús ha llegado. ¿Recuerdan lo que le dijo a María en Caná? Mujer, mi hora no ha llegado. Eso significa que no es tiempo de yo morir. ¿Qué está diciendo Jesús? Él está identificando con la mujer en labor de parto. Él dice, ustedes nacerán de nuevo y no solo a través de mi dolor y sufrimiento, no solo arriesgando mi vida, sino por el costo de mi vida. Verán y tendrán tal gozo por esto. Yo tendré tal gozo por esto al ver que ustedes obtienen vida por medio de mi muerte. Arrepentirse, el arrepentimiento que produce vida eterna, es consonante con el nuevo nacimiento. No es solo decir lo siento por mis pecados, sino que también lo siento por todas las cosas que creí que eran rectas, pero eran trapos de inmundicia. Pero la fe que trae vida eterna, esa fe es consonante con el nuevo nacimiento. Es ver la costosa gracia de Cristo y descansar en ella. Es ver que son sus obras las que nos han salvado. Y el resultado de su sufrimiento Él lo verá y estará satisfecho. Arrepiéntanse y crean y serán salvos hasta los confines de la tierra. Hay una última pregunta. ¿Cómo sabes qué ha ocurrido? Bueno, hay un sentido en el que, bueno, si regresas a través de todo lo que hemos dicho aquí, hay muchas formas de obtener un cierto entendimiento de lo que es el nuevo nacimiento, cómo se ve y lo que trae, pero creo que es justo ir al final del libro. El final de esta charla va a ir al final del libro de Juan porque Nicodemo aparece de nuevo. Y tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el símbolo del nuevo nacimiento? ¿Cómo puedes saber si alguien ha nacido de nuevo? Todo teólogo que ha entendido esto alguna vez sabe que es una vida cambiada, una vida cambiada. Somos salvos solo por fe, pero no por una fe que está sola. Somos salvos solo por gracia, solo por fe. Pero si has sido salvado, eso siempre resulta en una vida cambiada, siempre. Cuando llegas al final de Juan 19, ¿qué ves? Ves a Nicodemo y a José de Arimatea pidiendo el cuerpo de Jesucristo y personalmente alistando el cuerpo para la tumba. Y comienzas a preguntarte, espera un momento, ¿qué está ocurriendo aquí? Esta no es una prueba. Yo no estoy tratando de decir de que esta es prueba de que Nicodemo nació de nuevo, pero algo está ocurriendo aquí. Llamemos esto evidencia o quizá digamos esto es lo que tiene que ocurrir en tu vida. Sí, puedes decir realmente sí, él, ella o yo hemos nacido de nuevo. Cuando José de Arimatea y Nicodemo, quienes eran miembros del Sanedrín, del Consejo de Gobierno, pidieron el cuerpo de un hombre que acababa de ser ejecutado. Él era el líder de un movimiento, él ha sido ejecutado. ¿Quién quiere que lo vean como un seguidor de él en este momento? ¿Qué tan peligroso habría sido esto? Muy valientemente, de hecho uno de los evangelios dice valientemente, muy valientemente fueron y pidieron el cuerpo. Y luego cuando lo alistaron para el cuerpo, cuando alistaron el cuerpo, solo las mujeres y los esclavos hacían eso. Oí que alguna vez una persona predicó sobre esto y dijo, algo está ocurriendo en estos hombres. De alguna manera, por lo que ellos tienen mucho coraje, porque son muy gentiles o tiernos. De hecho,
Esta es una de las cosas más masculinas y femeninas que han hecho en su vida. Ellos perdieron el orgullo de su clase, su orgullo de hombría, y están llenos de un coraje que no se habría esperado de ellos. ¿Ves? Si eres salvo por tus propias obras, entonces eres valiente mientras te sientas valiente. Pero claro, no eres humilde. O si crees que has sido salvado por obras y fallas, entonces serás humilde y serás muy duro contigo mismo, pero no serás confiado. Si eres salvo por tus obras, serás valiente y no humilde, o humilde pero no valiente. Pero cuando eres salvado por gracia, el Evangelio te arrastra en el polvo y luego te levanta a los cielos. Hay una valentía y una humildad juntas. Verás, si naces de nuevo, tu masculinidad no será la misma, tu conciencia de una clase no será la misma, tu conciencia racial no será la misma, tu feminidad no será lo mismo. ¿Entiendes? Cambiará y eso asusta, ¿verdad? Alístate, prepárate. También es maravilloso. En el final del libro de C.S. Lewis o de las charlas de radio de C.S. Lewis que fueron publicadas como Mero Cristianismo, él habla eh, de lo temeroso que es permitir que Dios te cambie así. Pero él dice, realmente no hay alternativa. Y esto es lo que él dice. Estas son las últimas palabras de esas charlas. El principio está en toda la vida, desde el principio hasta el final. Entrégate y te encontrarás tú mismo. Pierde tu vida y la salvarás. Sométete a la muerte, muerte de tus ambiciones y tus deseos favoritos cada día y muerte de todo tu cuerpo al final. Sométete con toda fibra de tu ser y encontrarás vida eterna. No te quedes con nada. Nada que no hayas entregado será realmente tuyo. Nada en ti que no ha muerto resucitará de los muertos. Búscate a ti mismo y encontrarás al final solo odio, soledad, desesperación. Pero mira hacia Cristo y lo encontrarás a Él y con Él a todas las demás cosas. Oremos.